Imagen, plataforma digital. Muy buena noche, un gusto tenerlos en este inicio de año 2022. Estamos nuevamente reincorporándonos a nuestras actividades y es un gusto poder llevarles hasta ustedes este proyecto que se hace en conjunto con la MESIP y Imagen Plataforma, con la intención de llevar a ustedes a través de esta plataforma digital este análisis político, esta coyuntura, como es el programa de que les presentamos cada semana y donde hoy, inicio de año, empezamos con grandes participaciones y es un gusto poder presentar esta noche a nuestro invitado Jaime Héctor Romero Vela. Él es activista político, pensador y empresario del Perú. Un gusto tenerlo. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado y muy halagado. Saludos desde Lima, Perú, para todo el pueblo mexicano, con todo mi cariño, con todo mi aprecio y esperando volver para comerme una rica quesadilla. Pues qué bueno que recuerda, hacia nuestro país, nuestra cultura gastronómica siempre nos ha distinguido en este mundo internacional. Y bueno, como cada semana, maestro Saúl Molina, un gusto tenerte ya mejor, tenemos ya más recuperado. Bienvenido. Muchas gracias, Manuel. Muchísimas gracias. Saludo a mi amigo Jimmy, como afectuosamente lo llamamos los amigos. Gracias por aceptar la invitación y por supuesto a todo el auditorio de Coyuntura y de Plataforma Imagen Digital. Los saludo a la distancia y les deseo éxito en este año 2022 que estamos iniciando, a efecto de que la mejor de las vibras y la mejor de las suertes invada con mucha armonía y con mucha paz todos sus hogares, todos sus corazones y que nos vaya bien a todos este año. Nuestro primer programa del año, Manuel. Y un gusto poder llevarlo hasta ustedes en donde tenga un dispositivo móvil o un equipo de cómputo. Bueno, el maestro Saúl es quien va a moderar esta noche, esta charla, conferencia, y donde el tema, los retos políticos en América Latina. Maestro Saúl, todo tuyo. Muchas gracias, mi querido Jaime. Manuel, mi querido Jaime, saludarte y una vez más agradecer, por supuesto, la aceptación que tuviste de la invitación que te hice por ahí del mes de diciembre del año pasado, donde coincidimos en el Congreso Internacional de Ciencia Política en nuestro país, que tuvo como sede el hermoso puerto de Acapulco, Guerrero. Y bueno, desde ese momento platicábamos sobre la posibilidad de poder participar en nuestro programa de Coyuntura MX, que como ya lo dice acertadamente nuestro amigo Manuel, es una producción entre la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, Comité Tlaxcala, y Imagen Plataforma Digital. Entonces, en este sentido, quisiera en un primer momento comentarle al público que nos sigue en las distintas redes sociales, en YouTube, en Facebook, que efectivamente nuestro amigo Jimmy, cuyo nombre correcto es Jaime Héctor Romero Vela, quien es, además de ser un destacado activista político, además es pensador, es conferencista y es un destacado empresario en su país, en Perú. Y bueno, no quisiera dar lectura a su vasto currículum, solamente dado el tema que nos ocupa esta noche, que tiene que ver con los retos, con las perspectivas de los partidos políticos en América Latina. Lo que yo quisiera comentar tiene que ver precisamente con su experiencia en los distintos partidos políticos en los que él se ha destacado como cuadro activo, como activista político ya desde hace algunos ayeres. No con esto quiero decir, mi querido Jimmy, que eres veterano, pero ya tienes alguna trayectoria recorrida. Y bueno, dentro de su vasta experiencia política,
encontramos que entre 1980 y 1983 participó en las juventudes del Partido Aprista Peruano, el denominado PAP, y entre 1994 y 1999 participó activamente en el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, y bueno, de 2018 a 2020 participó como miembro del equipo nacional de talentos del Partido Morado. Desde el año 2020 hasta nuestros días se destaca como miembro justamente del Partido Republicano del Perú, Democracia y Acción Republicana, el DAR, donde además de ser miembro fundador, es secretario nacional de organizaciones, justamente la cartera que ocupa precisamente en el Partido Democracia y Acción Republicana. Y pues bien, bienvenido mi querido amigo Jimmy, gracias una vez más por participar con nosotros. Tengo entendido, porque pues hoy la magia de la tecnología y de la internet nos los permite, poder llegar justamente a Perú, a Colombia, a Ecuador, aquí a México, a todo México. Y bueno, un saludo a todos ellos, a todos nuestros hermanos de estos países, y por supuesto a donde tenemos seguidores de la propia plataforma Imagen y de nuestro programa Coyuntura. Quisiera, y antes de darte el uso de la voz, compartir una pequeña reflexión. Duverger decía que los partidos políticos tienen una fecha de nacimiento formal, como hoy los conocemos, en 1850. Y yo me atrevería a decir que a partir de ahí, pues sí han venido evolucionando, han venido mutando, han venido perfeccionándose en sus distintos mecanismos y modos de trabajar, de accionar. Sin embargo, hoy, a casi 200 años de vida de los partidos políticos en el mundo, yo considero que todavía hay mucho camino por recorrer en el tema de la democratización interna de los propios partidos y, por supuesto, la democratización hacia la participación ciudadana en términos generales de sociedad. Entonces, hay un gran reto que tienen por delante. Hoy, a propósito de este tema, quise recordar un artículo que su servidor escribió hace 10 años, 12 años más o menos, en una revista de la Autónoma de Tlaxcala, denominada Gobernanza y Gestión Local. Hoy esta revista ya a nivel científico ya no existe, pero todavía como carácter de divulgación la tenemos. Y aquí justamente señalábamos algunas cosas en un artículo que su servidor escribió sobre los retos y las perspectivas de los partidos políticos. Y algo importante que mencionaba en ese momento era fortalecer la democracia de los partidos al interior. Y otro de los retos era realmente responder a los intereses de la sociedad misma y de las comunidades, no solo a intereses propios al interior del propio partido, ¿no? Entonces, vamos a ir desarrollando tu charla, tu conferencia, mi estimado amigo Jaime, y después iremos haciendo algunas reflexiones al respecto. Pero a efecto de no abusar del uso de la voz, pues te dejo el uso de la palabra, mi estimado amigo. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos al pueblo hermano de México. Me alegro tanto de estar en esta conferencia. La verdad es que ha sido todo un reto para mí el aceptar la invitación del maestro Saúl Molina. Me alegro muchísimo y me siento muy honrado. Voy a dar va a ser un poco una reseña de la imagen que yo tengo y de la investigación que he hecho acerca de la coyuntura de los partidos políticos en América Latina. Pero no sin antes desear una pronta recuperación de salud al presidente de México, Manuel Andrés López Obrador, que
Me acaban ustedes de comunicar que está contagiado de COVID. Deseo por el bien de la nación mexicana su pronta recuperación y que todo funcione bien para el gran pueblo y hermano de México. Con vuestro permiso, yo antes que nada, pues quisiera comentarles de que Perú se encuentra enmarcado dentro de toda una vorágine de países, de desarrollos en los cuales la política viene siendo siempre un tema muy preocupante, en los cuales todos los acontecimientos políticos de una u otra forma nos repercuten porque al fin y al cabo somos una comunidad de países hermanos. Lo que pasa en Argentina no deja de influir en México, y lo que pasa en Panamá no deja de influir en Perú. Dicho esto, que estamos hermanados porque las influencias de tendencias políticas siempre nos repercuten. En ese sentido, quisiera pedir permiso, por favor, para compartir una pantalla con una presentación que tengo. Maestro Saúl, por favor, ¿me permites? Adelante, Voy a claro que sí. compartir, por favor. Voy a compartir. Un momento, por favor. Abrimos por aquí. Y tenemos aquí. Perfecto. ¿Me ven en la pantalla? Sí, maestro, sí. Muy bien, estupendo. Retos de los partidos políticos en América Latina. Ya está. De lo que se trata ahora mismo es de que hablemos acerca de los partidos en América Latina, los retos que estos mismos tienen para seguir viviendo dentro de una democracia sana, que es lo que queremos que en todo momento exista. Pero vamos a abrir con una presentación de uno de los politicólogos más importantes del mundo, que no es ni más ni menos que no puedo pasar de la diapositiva, no sé por qué. No sé por qué no me deja pasar la diapositiva. No puedo cambiar de diapositiva. Nos regresamos a la pantalla y la volvemos a abrir. Por favor. Voy a dejar de compartir y entrar nuevamente. A ver. Ahora parece que sí va a poderse hacer. No me deja compartir. No me deja cambiar de diapositiva. No me deja cambiar de diapositiva. Voy a ver cómo lo puedo hacer. Dios mío, qué lástima, esto no me deja. Sí, si nos regresamos a la pantalla, nos hace el favor de cambiar la diapositiva en su ordenador y pasamos nuevamente a la pantalla ampliada. A ver. Regresamos a la pantalla y lo hacemos de esta forma entonces. ¿Ahí se puede ver ahora? Sí, ya tenemos. Sí. Bien, estupendo. La introducción va de lo siguiente. Los procesos de democratización constituyen un fenómeno político de mayor relieve de las últimas décadas. Después del fracaso de las tres principales alternativas a la democracia que aparecieron en el siglo XX. Una fue el totalitarismo de derecha derrotado en la Segunda Guerra Mundial. Otra fue los regímenes autoritarios de distinto tipo, minados por el empuje de las transformaciones económicas y sociales. Y por último tuvimos el totalitarismo de izquierda,
que se agotó con la caída del muro de Berlín. Esto es una cita del doctor Leonardo Morlino de su libro Democracias y Democratizaciones del año 2009. Bien, vamos a hablar un poco de América Latina y los partidos políticos. El primer momento que podemos encontrar en el problema de los partidos políticos, en todo caso, puede ser el problema de la representatividad. Es indiscutible, señores, que la presencia de los partidos políticos está totalmente ligada al quehacer de las democracias. Estas no se entenderían sin tenerlas en cuenta. Los partidos tienen una relevancia, diríamos, muy importante en las democracias participativas y representan a amplios sectores sociales, a grupos organizados de la sociedad y presentando sus candidatos en las elecciones con el objetivo de cumplir con los anhelos y necesidades de sus colectivos a los cuales representan. Cumplen también con un papel de selección, de formación y promoción de cuadros, apertura de espacios para la rendición de cuentas y de quienes optan por la política como una profesión. Los partidos, está claro, creo que ese es el objetivo, uno de los objetivos mayoritarios, aportan sus líderes a los poderes públicos del Estado, tanto sea el poder ejecutivo, el poder legislativo o los gobiernos en territorios menores, en las gobernaciones, alcaldías o presidencias, como se le pueda llamar en distintos países. La gran mayoría de estas autoridades son miembros relevantes de los partidos. Pero por esto mismo es que vamos a presentar evidencias sobre la contradictoria situación que viven los partidos políticos en América Latina, como el hecho de tener una importancia capital en las transiciones hacia la democracia. Esto en toda la región hace unos años atrás, los partidos han pasado a languidecer en sus respectivos escenarios nacionales, perdiendo en este proceso una gran parte de su prestigio y entrando en una crisis de representatividad, desembocando finalmente como una inevitable consecuencia en un fenómeno político que se llama el desvanecimiento de los sistemas de partidos políticos. El debilitamiento de las instituciones públicas de representatividad social trajo como respuesta en las últimas décadas una gran falta de profesionalización en la actividad política, con unos requisitos que dotan a los mínimos niveles de calidad. Esta desprofesionalización de la política facilita el acceso a ella a personajes variopintos, aficionados, mediocres, o en el caso de los peor todavía se permite entrar a delincuentes que al comerciar con la política buscan amparo o refugio para sus delitos y sus corruptelas. He aquí la importancia de la profesionalización de los partidos políticos, ya que estos constituyen y contribuyen a formar gobiernos y marcan los derroteros de las naciones. Por eso es que tenemos que hablar de legitimidad. Y para hablar de legitimidad, nosotros teníamos que siempre estar pensando en qué pasa dentro de los partidos para que estos puedan tener la misma aceptación en la sociedad y puedan seguir jugando el rol representativo que hablan cuando tienen algo que decir dentro de las elecciones, el juego limpio de las elecciones. Y en ese sentido vamos a citar al doctor Tobar, que dice la condición de la competitividad en un régimen democrático implica dos aspectos: la incertidumbre de los resultados electorales y el carácter transitorio de los conflictos. Además de que la democracia es un sistema en la cual los actores compiten en un escenario regulado, donde ninguna fuerza controla el desenlace a priori y tampoco puede modificarlo a posteriori. Por ende, la transferencia de poder es un mecanismo normado y aceptado por los contendentes. Profesor Jesús Tobar, dicho en la Universidad Autónoma de Morelos, en México, en el año 2020. Básicamente, de lo que estamos hablando aquí es de que por este juego de reglas claras, la democracia que menciona Tobar
que se resalta la importancia de los partidos y su legitimidad dentro del sentir de los grupos sociales a las que pretenden representar, se encuentran en que todo juego democrático está obligado a tener unas reglas claras. Por eso que la legitimidad de los partidos tiene que estar sujeta siempre a unas reglas dentro de la normativa de cada uno de sus países. La gran mayoría de agrupaciones políticas latinoamericanas sufren un tremendo descrédito. Y esto no es ningún secreto. En casi todos los países es una calamidad que arrastra el descrédito y el descalabro de los partidos políticos. Ha caído la confianza a niveles alarmantemente bajos. La percepción social de los ciudadanos no aprueba la labor representativa de los partidos y en muchas veces no están ni siquiera de acuerdo con la forma de gobernar que tienen después de haber hecho promesas que luego no terminan a cómo cumplir, ¿no? Así, la función vertebradora de los partidos políticos, que es la articulación y la suma de intereses sociales, se ve totalmente mermada y casi desaparecida, creando una gran desconfianza y perdiendo capital social entre la ciudadanía. Esto produce un amplio rechazo de la población hacia ellos y, en consecuencia, el rechazo también a sus propios líderes. No es sorprendente ver cómo los partidos políticos tienen la valoración más negativa dentro de la percepción de los ciudadanos latinoamericanos y sus instituciones, dicho esto por el informe del Latinobarómetro. Peor es el caso de algunas regiones como la región andina, en donde varias organizaciones partidarias han desaparecido en menos de una década por su propia pérdida de legitimidad. Esto, que es la caída del sistema de partidos, con sus inmediatas consecuencias, provoca lo siguiente: que la política se desinstitucionaliza, lo cual es grave, porque al perderse las instituciones políticas, los gobiernos y la política y lo político quedan un poco acéfalos y los partidos tienden a ser como clubes, en vez de ser instituciones públicas, llegan a ser como clubes privados, en donde en vez de pensar en el beneficio de las sociedades, se está pensando más en el beneficio particular. No hay canales estables de representación, los líderes están desconectados de sus bases sociales, los líderes están un poco al acecho a ver quién puede votar por ellos, sea de cualquier forma, prometiendo inclusive lo imprometible. Luego tenemos el fenómeno de la volatilidad electoral, donde nada es cierto, donde podemos ver que contra todo pronóstico ganan candidatos que nadie esperaba, y donde de una u otra forma aquellos partidos que ganaban tradicionalmente o condiciones que había bipartidismo han desaparecido, porque aparecen partidos nuevos, partidos de garaje, que sorprenden totalmente a los expertos, inclusive hasta en las encuestas, ¿no? No hay formación de cuadros políticos, definitivamente esto es muy grave. No formar cuadros políticos nos conduce a tener políticos improvisados, nos conduce indefectiblemente a tener en la política líderes aficionados, y estos, al desconocer el manejo político, lo que van a hacer es no solamente gobernar mal, sino gobernar para sus intereses privados. Y este vacío, lamentablemente, lo ocupan los partidos empresariales, que no son ninguna otra cosa que negocios electorales. Empresarios que antes apoyaban a los partidos, ahora crean sus propios partidos, y estos mismos compiten con su dinero, invierten como si fuera un emprendimiento privado, y una vez que han invertido en un negocio, que para ellos es un negocio, lo que quieren es buscar la rentabilidad de su inversión. Y esta rentabilidad, ¿cómo la consiguen? Más ni menos que con la corrupción. Esto ya está sucediendo en nuestra región. En Chile se cayó el sistema binacional de coaliciones, los partidos han caído,
En Brasil, contra todo pronóstico, ganó Bolsonaro. Ahora esperemos que seguramente se reconstituyan en estas elecciones que vienen en el 2022. En Costa Rica también perdieron los dos partidos más importantes y ganó un partido pequeño. En Ecuador, que existía 10 años de correísmo, el presidente Correa, no solamente por su mal manejo económico y por su corrupción, sino que su partido, el partido correísta, perdió las elecciones y hoy en día Ecuador se encuentra pues, también gobernado por partidos pequeños. En Perú, en los años, finales de los años 80, un solo candidato, el señor Ricardo Belmont, ganó él solo a todos los partidos juntos. Fue la caída más estrepitosa del sistema de partidos en Perú. Y a los que sobrevivieron y resistieron, inclusive mi partido en el cual yo me formé, el Partido Aprista Peruano, ya terminó de desaparecer hace 2 años. Ya no existe un partido con 90 años de tradición. El PAP, lamentablemente, por sus malos manejos, por su desinstitucionalización y por el desprestigio que lastraba su historia, ha terminado por desaparecer y eso es una tristeza, no por ser o no ser aprista, es una tristeza porque un partido tan tradicional nunca debió desaparecer de la esfera política en el Perú. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, con Morena, bancó la histórica hegemonía del PRI, a la que el escritor peruano Mario Vargas Llosa en un momento le llamó la dictadura perfecta. Esto nos demuestra que los partidos están evolucionando, o mejor dicho, están involucionando dentro del espectro político latinoamericano, porque su evolución es hacia atrás y en todo caso van directamente abocados hacia una desaparición si es que no se hacen las cosas correctas, ¿no? Y ahora podemos estar tranquilamente pues buscando, hablando acerca pues de los retos que tenemos por delante. La pérdida de legitimidad de los partidos políticos en América Latina, lastrada por el gran desprestigio de muchos de sus líderes, abre una gran disyuntiva ante la que ahora se encuentran y ante ella le quedan solamente 2 caminos. El camino primero sería seguir en la mediocridad, el desprestigio y la deslegitimación, lo que los conllevará indefectiblemente a su desaparición y con ella la caída del sistema de partidos. La otra opción es por el camino de la profesionalización, lo quería cambiar totalmente el cariz de las cosas y volverían a tener representatividad, volverían a vivir en el imaginario social, que es lo más bonito de un partido político, y sus líderes volverían a tener el prestigio de aquellos que tienen verdadera vocación de servicio. Descartando la primera opción y centrándonos en la segunda, que es la única opción válida, aquí podemos ver que los partidos necesitan recuperar el prestigio, la legitimidad, la representatividad y las conciencias sociales que ya han perdido casi en su totalidad. El único camino que queda es aquel del cual nunca, jamás debieron desviarse. Y ese camino tiene exactamente, y lo vamos a ver por aquí, tiene exactamente 8 premisas. Y estas premisas son las siguientes. La primera, por encima de todo, que es imperante, es la honestidad, la integridad y el deber cívico. Un partido político está obligado a ser garante del civismo, está obligado a ser garante de integridad y sus componentes, sus dirigentes, están obligados a ser personas honestas. 2, el profesionalismo y la rendición de cuentas. El profesionalismo se trata de que los partidos políticos no pueden ser partidos de garaje, ni grupos de gente aficionada, ni grupos parecidos a clubes de fútbol o cosas por el estilo. Los partidos políticos están llamados a ser entes públicos, profesionales y profesionalizados que se dediquen al estudio de lo político, de la política y en consecuencia busquen hacer políticas públicas acordes a las necesidades de sus naciones.
Los partidos políticos están obligados a manejar una clara, transparente y democracia interna, en la que todos los participantes en los partidos políticos puedan tener acceso y oportunidad a participar y a ser dirigentes de los mismos. Para ello estarían obligados, evidentemente, a prepararse. Y en la preparación hablamos de la formación de los nuevos cuadros, educación a la ciudadanía y excelencia académica. Los partidos políticos tienen que ser centros de reclutamiento de personas con capacidades y de grupos heterogéneos en los cuales todas las posibilidades de los profesionales distintos puedan converger para convertirse en entes multidisciplinares que permitan un movimiento bastante dinámico dentro de la sociedad. Tienen los partidos que tener un ideario bien definido, ya sea de izquierda, sea de centro, sea de derechas. Tienen que tener un ideario totalmente claro y ser totalmente consecuentes con este para que las sociedades, los ciudadanos, puedan decantarse por unos o por otros y sepan a qué se atienen en tal o cual partido de acuerdo a sus ideologías. Tienen que volver a representar los verdaderos intereses de la gran masa social, con lo que ahora no están haciendo. Ahora están haciendo muchos partidos representando intereses espurios o intereses particulares, ¿no? Luego, por último, prometer campañas solo lo que es verdadero y estando en el poder hacer todo lo posible porque ello se cumpla. Los partidos políticos tienen estas 8 premisas como reto para poder volver a estar dentro del corazón de las personas. Y en ese sentido, nosotros los políticos estamos totalmente obligados a empujar el carro desde donde estemos para buscar de que no exista ninguna posibilidad de salirnos de este camino. Todo lo que no esté dentro de estas 8 premisas o algunas otras que probablemente alguien quisiera acotar, está fuera del límite de lo que se llaman partidos políticos decentes, partidos políticos honestos o partidos políticos que aspiren a gobernar a las naciones. Solo así los partidos políticos podrán nuevamente estar en la conciencia de la ciudadanía y ésta les seguirá. Votarán por ellos porque saben cómo piensan y saben lo que las personas necesitan para desarrollar sus vidas normalmente. Para esto también falta la participación decisiva del Estado. Pero ahí nos encontramos con un problema, porque el Estado debería dar los apoyos mediante políticas públicas y leyes tendentes a potenciar la formación de canteras de verdaderos políticos. Ciudadanos que estudien para dedicarse profesionalmente al ejercicio de la política y al servicio a la comunidad, que revivan el valor político de las agrupaciones que formen conjuntamente con las bases sociales de sus naciones. Esto es imprescindible, pero también nos encontramos con otro problema, la casi desaparición del papel tutelar del Estado, ya que le hemos hecho a este Estado un Estado débil, le hemos hecho raquítico y casi testimonial y mero espectador de las grandes actividades nacionales que ya no son públicas, ahora ya son casi totalmente privadas. Debido pues a la gran corriente de neoliberalismo que ha vivido el mundo estos últimos 30 años, ¿no? Con estos antecedentes han generado en toda la región discusiones bastante serias, en las que no se ha generado toda una región sobre leyes y que reforman los partidos, ya que en décadas anteriores estas se centraron en políticas tendentes a eliminar el papel del Estado a favor de la centralidad del mercado, empujados por las recetas del consenso de Washington y de John Williamson de 1989, que no es otra cosa que el fundamentalismo de mercado o el neoliberalismo. Situación que está siendo revertida con el final de 30 años del ciclo neoliberal y con el consiguiente giro a la izquierda de muchos países de América Latina. Incluso ya visoramos
en el panorama regional algunos cambios de constitución, como es el caso de Chile, y pedidos de lo mismo en varios países hermanos. Pero sobre posibles procesos y momentos constituyentes tendríamos que abrir en este momento pues otra cita importante, y para esto hay que recurrir evidentemente a los expertos. Y este experto habla y dice: una constitución mínima tiene la trampa de hacer ficticia toda deliberación. Dice: yo estoy de acuerdo en que los detalles se tienen que definir democráticamente en el debate público, pero tenemos que ser conscientes, particularmente los latinoamericanos, de que eso requiere precondiciones de funcionamiento del procedimiento democrático. Y estas precondiciones no son simplemente decir, bueno, desde esta situación de extrema desigualdad y concentración del poder en la que nos encontramos, hablemos. Porque hay gente que no entra en la cancha, que está marginada y está excluida en los hechos por la organización del poder. Esto lo dice Roberto Gargarella en una revista Palabra Pública de la Universidad de Chile el año 2021. Evidentemente Gargarella sabe de lo que habla, y es por eso que, siguiendo el consejo de este gran constitucionalista latinoamericano, tenemos que tener claro de que, aún sabiendo que hay cartas constituyentes mal redactadas en algunos países de la región, y siendo conscientes de las necesidades de reformas, este no es el momento adecuado, no es el momento constituyente. No se dan, señores, no se dan las condiciones sociales ni académicas necesarias para asumir estos procesos constituyentes que siempre suelen ser tan delicados. Es muy posible que las constituciones que aparezcan sean peor que las que ahora mismo ya existen. Continuando con esta corriente reformista, en cada vez más países está planteada la reforma constitucional, y en alguno ya es una realidad en marcha, como repito, es el caso de Chile, después de un 2019 realmente violento. Ahora entra un gobierno socialista con Gabriel Boric y en su momento constituyente, para descartar la constitución pinochetista que tenían en vigencia hasta ahora. Es por eso que ahora abrimos otra cita que nos dice: en todo caso, y casi sin excepciones, los partidos políticos de América Latina pasan por el desprestigio, la desinstitucionalización, y con una difusa ideología y una deslegitimación generalizada, porque no se sabe bien si están a favor de la gobernabilidad sensata o de gobiernos que responden a intereses particulares y mezquinos. Y esto lo dice ni más ni menos que el doctor Manuel Alcántara en su artículo Los partidos políticos en América Latina. Esta situación, que es realmente grave, ha provocado que los partidos pasen de ser organizaciones de bases de distintos estratos sociales a ser partidos solo de líderes, que acumulan un gran poder personal, y hasta en algunos casos, no pocos de ellos, son dueños económicos de sus agrupaciones, transformándose estos en empresas electorales que pugnan por llegar al poder para beneficiarse de él con sus negocios y emprendimientos privados, situación que obligatoriamente tiene que revertirse. Estas agrupaciones políticas casi sin afiliados se adapta a este nuevo escenario de política americanizada, con campañas electorales muy largas y apariciones casi fundamentalmente en redes sociales y televisión, con una ausencia de grandes discursos y los dotes de oratoria que anteriormente nos tenían acostumbrados los líderes políticos, para quedarse meramente en mensajes de duración extremadamente corta y centrados en el candidato, y casi al extremo del culto a la personalidad, reduciendo el accionar partidario a muy pocas personas, casi como personal de apoyo, por si llegasen al poder, estos poder ocupar los cargos de confianza, lo cual a su vez trae otro problema, que terminan siendo partidos que gobiernan sin bancada en los congresos y no tienen los apoyos en el legislativo que les ayuden a hacer un gobierno para sacar adelante sus
sus iniciativas de ideario o para llevar a cabo en las promesas electorales. Y es por eso que caemos en otro punto, llama el punto de profesionalizar la política. Es una necesidad profesionalizar la política. Y aquí vamos a encontrarnos con dos grandes pensadores. Uno de ellos es Juan Lins, que en 2017 dijo la profesionalización de la política democrática es casi inevitable dentro de ciertos límites bastante deseable. En los casos de América Latina es prioritario por la falta de estudios que existe y la ausencia de una academia que adecente la profesión de ser político. En este contexto, la figura del profesional de la política es muy necesaria, aún a pesar de que la sociedad siga teniendo sentimientos de rechazo sobre la persona que se dedique a dar este paso. El italiano Giovanni Sartori, en su libro Elementos de Teoría Política del año 2022, ya definió 3 circunstancias como limitantes para que un ciudadano se dedique profesionalmente a la política. Una, quien se dedica a la política es que no tiene otro oficio. 2, se desapega de sus orígenes sociales y del electorado. 3, es oportunista y busca adquirir estatus. Lamentablemente, Sartori no se equivoca porque el imaginario social ve al político de esta forma y manera. Esto pesa como una losa en las personas que con vocación de servicio quieren dedicarse profesionalmente a la política bajo el dilema de la gran diferenciación de Max Weber: vivir de la política o vivir para la política. Pero he ahí el gran reto que tenemos los que queremos servir a la sociedad desde la política. Tenemos que mostrarle a nuestro gran público, al gran maestro que es el pueblo, al gran soberano que es el pueblo, mostrarles que realmente queremos hacer las cosas bien. Si no, vamos a ir camino definitivamente del fracaso. En consecuencia, hay bastante temor de ciudadanos honestos que con vocación de servicio quieren dedicarse profesionalmente a la política bajo el dilema ¿no? Entonces, los profesionales del poder buscan intereses espurios, también nos comenta Manuel Alcántara. Alcántara también afirma que el estadio incipiente que aún vive la clase política latinoamericana exige una madurez partidista y que estará ligada a la búsqueda de la calidad de la democracia, bajo la consideración de que la calidad de los políticos es una consideración necesaria. En ese sentido, tenemos que considerar 3 aspectos fundamentales: formación y capacitación en las tareas del oficio de la política y las ciencias sociales, jurídicas, y conocimiento de grandes temas y los problemas de la sociedad. La dedicación a tiempo completo para poder comprender los problemas y buscar soluciones recibiendo un salario digno por esta exclusividad. Y evidentemente la rendición de cuentas no solamente económicas, sino de responsabilidades, justificando el trabajo organizado, los objetivos alcanzados, las promesas electorales cumplidas y los proyectos de ley conseguidos. Finalmente, sentencia Alcántara: el arte de la política tiene un componente artesanal para el cual la intuición, la sabiduría convencional y el sentido común, aun siendo muy importantes, son insuficientes. Es por eso que América Latina necesita políticos profesionales. Esto es un imperativo. Y en ese sentido, volvemos nuevamente al tema de que cómo avanzamos en este tema, ¿no? Cómo llegamos a profesionalizar la clase política. Y aquí nos encontramos con otro pensador, que es un artículo publicado en El País en el año 2009 por Fernando Vallespín, titulado ¿Quiénes son peores, nuestros políticos o los ciudadanos? Y el citado dice: lo fácil de las sociedades donde existe un exiguo arraigo de la responsabilidad individual es echarles siempre la culpa a los dirigentes cuando las cosas van mal. Es difícil que haya partidos políticos de baja calidad en una sociedad de ciudadanos exigentes.
evidentemente. Y hay ciudadanos exigentes, es porque estos ciudadanos están preparados. Y si estos ciudadanos están preparados, es muy difícil que haya políticos de mala calidad. Es por eso que vuelvo a repetir que es imprescindible que los partidos se profesionalicen con políticos de mucha calidad. Como resultante, tenemos que a sociedades poco ilustradas, con carencias académicas, le tocarán siempre políticos de baja calidad intelectual y poca o nula talla moral, ya que estos últimos provienen de las mismas sociedades de las cuales nacen. Los ideales de honradez, sinceridad, dinamismo, capacidad de decisión y experiencia política no siempre acompañan a los políticos de América Latina, lamentablemente. En este sentido, es totalmente imperativo que los gobiernos del subcontinente americano tomen cartas en el asunto y potencien a las universidades que dictan las carreras como ciencia política o ciencias sociales o afines, con el objetivo de crear una academia que, que premie la investigación y la profesionalización a fin de buscar la excelencia y de alumbrar futuros buenos gobernantes, legisladores y autoridades que tengan formación política y que ésta se convierta en una carrera y una forma de vida para muchas personas honestas y con una verdadera vocación de servicio a la comunidad. Lamentablemente, en muchos países no existe esta realidad y es clamorosa la necesidad de que realmente llegue a existir. Por ejemplo, puedo poner el ejemplo de que en Perú, por ejemplo, no existe una asociación de ciencia política como la que existe en México. Yo me he quedado gratamente sorprendido de ver cómo funciona y cómo se retroalimenta esta AMECIP de México. Y aunque no conozco lo que es de NVIDIA, sí he tenido grandes deseos de que esto ocurra también en Perú, y en Perú es totalmente inexistente. Entonces, asumiendo el principio de legitimidad democrática, donde el soberano definitivamente es el pueblo, el buen político, el político de calidad debería contar con ideales, con valores, con honradez y un profundo sentido de la igualdad y de la verdad. Es imprescindible que tengamos políticos de calidad, donde lo empírico dé paso a lo profesional para mantener una democracia saludable y que ésta beneficie a los ciudadanos sintiéndose estos finalmente bien representados. De eso se trata. Ahora pasamos al siguiente punto, que es el momento electoral que ha venido sucediendo el año pasado, en el año 2021, y lo que viene también este próximo año 2022. Este capítulo le he llamado Elecciones y Pandemia. Y hablamos de lo siguiente. La normalidad electoral alcanzada en América Latina desde las transiciones a la democracia hace 4 décadas se expresa en sus calendarios de elecciones, que varían según los sistemas políticos de cada región. Esto lo dice la profesora Leticia Ruiz de la Universidad Complutense de Madrid, lo dijo en el año 2021 en su artículo que escribió. El mismo año 2021 ha sido un año plagado de citas electorales que convocaban a la mayoría de las naciones latinoamericanas a elegir mediante el voto popular a sus poderes ejecutivos, legislativo y legislativo. En Ecuador, Perú, Chile, Honduras, Nicaragua, en El Salvador, Bolivia, Argentina y México, además de la Convención Constituyente de Chile. En este contexto electoral latinoamericano existen algunas particularidades asociadas a las leyes electorales de cada país. Así tenemos que en algunos comicios, al elegir presidente, este ejerce el efecto arrastre de sus candidatos al Congreso como práctica habitual. Pero en algunos modelos, como el caso peruano, donde la mayoría de candidatos alquilan partido para presentarse a las elecciones en un vientre de alquiler, sucede todo lo contrario. Nos encontramos con ejecutivos sin ningún apoyo en el legislativo. Y esos apoyos que son realmente necesarios para gobernar con algo de coherencia y sacar adelante sus programas. Y eso es lo que está sucediendo actualmente con el presidente peruano, que no tiene apenas apoyos casi testimoniales en el Congreso y una oposición muy fuerte
llegándose al punto de casi la ingobernabilidad. Y es una tristeza esto. No obstante, el desencanto hacia los partidos políticos que ha provocado una crisis de credibilidad acompañada de un desapego a las instituciones democráticas y unido a la conflictividad social, como son los casos de Chile, de Colombia, de Perú y Bolivia también, y cómo no, Venezuela, donde además ya lamentablemente ni existe democracia, al igual que Cuba, donde también hubo protestas sociales que fueron estas amordazadas brutalmente. Y a ese camino también está siendo conducido Nicaragua, que ha cometido un fraude electoral a todas luces y Nicaragua se encamina pues seguramente a un momento de noche oscura, ¿no? Qué lamentable por el pueblo nicaragüense. Esta es una de las principales razones por la que la mayoría de sociedades de América Latina se han precipitado a cambiar totalmente el rumbo de sus futuros gobiernos con virajes hacia posiciones opuestas en el espectro político, evidentemente dando saltos de una derecha el neoliberal hacia posiciones socialistas, incluso marxistas, como el caso de Perú, como el caso de Nicaragua, Argentina, Bolivia también, a los que se suman casi con toda seguridad, se sumarán casi con toda seguridad el año que viene, Colombia y Brasil. Casi estamos seguros de que en Brasil volverá a gobernar el señor Luis Ignacio Lula da Silva. Claro, tampoco podemos olvidarnos de Cuba y Venezuela, que en este contexto quedan excluidas por carecer de verdaderas democracias, pero no dejan de ser países y naciones que necesitan de un apoyo por parte de América Latina para volver a la senda democrática. Se deben también todos estos elementos de saltar de un extremo a otro, de esta polarización se debe mucho a una población mal instruida, con unos índices de educación por debajo del nivel mínimo aceptable. Solo cambiando esta lamentable realidad, nuestras sociedades tendrían más equilibrio y a optar por gobiernos que ocupen el centro del espectro político sin caer en los extremos ni en las polarizaciones. Siempre vamos a decir que en el centro está el equilibrio, y todo equilibrio es virtud. Por eso es que tenemos que siempre evitar cualquier tendencia a irnos a los extremos. Busquemos siempre el centro del espectro político, porque el centro es el equilibrio y en el equilibrio estará la virtud. Los comicios en América Latina durante el año 2021 tuvieron un interés añadido debido a las restricciones por la pandemia que asoló la región y sigue dejando el mayor índice de muertes porcentuales del planeta. De hecho, Perú es el país que más muertes porcentuales tiene de todo el mundo. Si bien en algunos países provocó retrasos en el año 2020, como es el caso de República Dominicana, Bolivia y Chile, esto se consiguió rápidamente arreglar con la experiencia de la logística y gracias a muchos esfuerzos. El liderazgo de muchos gobernantes y sus parlamentarios estaba muy en entredicho. Esto, sumado al desencanto que algunos sectores sociales tienen de la democracia y de sus instituciones, ha llevado al inicio de un cambio de ciclo en la tendencia política tras el agotamiento del modelo de los llamados Chicago Boys de la mayoría de los gobiernos de la región. Y con esto, después de 30 o 35 años de hegemonía neoliberal, podemos ver ahí en el mapa cómo la parte latinoamericana del continente opta por gobiernos tendentes a la izquierda. El punto está en que las poblaciones se encontraban en estado de emergencia y no con todas sus libertades garantizadas, y esto marcó bastante la tendencia del voto. Evidentemente, los efectos de la pandemia han marcado mucho el liderazgo de varios presidentes y candidatos y agrupaciones políticas. Estos hechos han tenido como efecto unas elecciones condicionadas por el miedo a la enfermedad y a la poca credibilidad en los sistemas de gobierno, ante el temor de una muerte acechante en la puerta de las casas de cada uno.
y unos sistemas sanitarios totalmente deficientes y carentes de personal que esté bien equipado. A medio plazo, los efectos de la pandemia, el desgaste de los valores democráticos y el denominador común de las jornadas electorales latinoamericanas marcó la tendencia que es muy probable que se siga en el año 2022 con las elecciones presidenciales que vienen ahora en Costa Rica, en Colombia y en Brasil. Entonces, así nos encontramos con este panorama. Para llegar prontamente ya pues a las conclusiones que vamos teniendo. Nuestras conclusiones respecto del panorama latinoamericano no son muy halagüeñas. Es bastante preocupante saber del desapego que tienen ya las naciones de América Latina hacia sus instituciones, hacia los partidos políticos y a la propia democracia en general. Esto nos convoca a una profunda reflexión sobre cómo la región está manejando sus democracias y la calidad de las mismas, ya que existe una línea cada vez lamentablemente más visible de división social que amenaza con conflictos entre ciudadanos y polarización de las preferencias electorales, que optan por extremos del espectro político. Esto se hace más enfático en las poblaciones, vuelvo a repetir, con bajo nivel académico y en casos extremos, pero no extraños, también estas poblaciones terminan haciendo llamados al autoritarismo y o a las dictaduras del pasado, de las cuales tenemos todos muy malas experiencias, ¿no? Si bien es cierto, los partidos políticos son muy necesarios para el desarrollo de las democracias, ya que llevan a cabo diferentes funciones que van desde el reclutamiento de actores políticos, pasando por representar a sectores de la sociedad y copando cargos de autoridad política gubernativa de sus países. Esto no llega a ser suficiente porque la tendencia tanto de los partidos como de la clase política en su conjunto tiene que profesionalizarse. La sociedad está cansada de ver cómo está funcionando esto y es absolutamente imprescindible una honda reestructuración de las políticas educativas de los diferentes países. Tenemos que ser capaces de promover en toda la región una ola de intelectualidad que abogue por la ilustración en vez de las redes políticas de televisión. Y esto lo quiero repetir. Tenemos que ser capaces de promover en la región una ola de intelectualidad que abogue por la ilustración en vez de las redes sociales y la televisión. Es totalmente necesaria una intervención de los gobiernos con programas que apoyen a las buenas universidades, con dotación de becas, con apoyo a la investigación y premiación de la excelencia académica, con el objetivo de romper el paradigma de la mediocridad social en nuestras naciones. América Latina en su conjunto, y en esto incluyo también a Cuba y Venezuela, tienen que comprometerse seriamente con una democracia total, porque este es el mejor contrato social de convivencia inventado por la humanidad. Tenemos que ser capaces de promover de forma transversal en todas las naciones latinoamericanas unas políticas públicas que prioricen la educación pública de calidad, donde nosotros podamos sembrar, cultivar, fortalecer a nuestros políticos del futuro. Y concluyo, eh, una sociedad bien educada alumbrará, eh, alumbrará buenos políticos y esto redundará en el bienestar del colectivo nacional y el desarrollo armónico de sus naciones, porque la política es la herramienta más hermosa para hacer el bien a la humanidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Jaime Héctor por esta charla conferencia que sin duda ha dejado a nuestra audiencia con una idea muy clara de cómo es esta visión en cuanto a la política en América Latina. Quiero agradecer a todas las personas que se han conectado y han participado
Raquel Rodríguez, saludos al conferencista. Y también pregunta, en México, y esta pregunta creo que es para Jimmy, ¿en México cree que haya algún partido político decente? Bueno, realmente es muy difícil encontrar un partido político decente. Lamentablemente, sin ser mexicano, me voy a atrever a dar la respuesta. El PRI demostró una indecencia histórica durante muchos años, durante muchos decenios, en el que inclusive llegaron a haber asesinatos de sus precandidatos. Y claro, ser candidato en el PRI era ser presidente de la nación. Y luego ha venido una serie de partidos que intentan desbancar al PRI, y evidentemente Morena no tiene toda el halo de decencia que desearíamos, ¿no? Lamentablemente México no escapa a esta realidad triste de partidos indecentes, de partidos indeseables. Desconozco de otros partidos pequeños, tal vez partidos locales que a lo mejor están haciendo bien las cosas, pero desde Perú es difícil identificarlos. Pero en principio, a priori, desconozco que puedan haber partidos decentes en México. Antonio Alba Ramírez dice que le agregaría una novena, sería la transparencia total, la transparencia pública, y quiero pensar que se refiere a los partidos. Rolando Marcos, felicitaciones Jimmy, saludos a la distancia. Amili García, ¿cuál sería la personalización la profesionalización de la política? Y bueno, para reiterar lo que ya nos había comentado en su charla. Bien, la profesionalización de la política pasa, como ya hemos comentado antes, primeramente por vamos a llamarle un acto de contrición, un reconocer que nos estamos equivocando. Ningún alcohólico entra en Alcohólicos Anónimos si no reconoce que lo es. Ningún enfermo va al médico si no reconoce que está enfermo. Ningún político va a comenzar a reformular su vida política si no reconoce que se está equivocando. Ningún partido político va a hacer eso si no acepta la realidad de la deslegitimación y la pérdida de los apoyos sociales. Alma Hernández, desde su punto de vista, ¿existe alguna calidad de partidos políticos en América Latina? Bueno, ¿sí? Existen sistemas de partidos solventes, por ejemplo en Uruguay, en Argentina, donde aparentemente hay algunos partidos que se les puede llamar decentes, inclusive que a veces no llegan al poder, pero que tienen cierta calidad. Inclusive en Chile también hay, con su democracia seria que tiene, también hay partidos. Y aquí en Perú, unos partidos que podríamos considerar decente, lamentablemente también terminó de desaparecer arrastrado por la desaparición, que era el Partido Popular Cristiano. Era un partido medianamente decente que también terminó tristemente por desaparecer. Raquel Rodríguez, para el maestro Saúl, ¿cuál sería la legitimidad y la calidad del partido Morena, o en este caso Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República Mexicana? ¿De verdad tiene legitimidad? Ay, perdón por la expresión. Me gustaría, antes de darle respuesta a la pregunta de nuestra amiga Raquel, poder contextualizar un poquito en lo que estaba comentando nuestro amigo Jimmy. Efectivamente, los retos de los partidos políticos son los mismos desde hace decenas de años. Les hace falta democratizarse al interior, como señalaba al principio, pero también hacia el exterior. Hace falta que los compromisos de los partidos sean con la sociedad, sean con las comunidades, no sean solo instrumentos de control de grupos, como ya lo señalaba el ponente de esta noche, para poder ejercer control político. Uno de los retos y de los
desafíos que hoy más que nunca tienen los partidos políticos y que se está perdiendo en su totalidad ese objetivo, es el formar cuadros. No forman cuadros políticos al interior, que tiene que ver precisamente con la profesionalización de la política a la que alude Jimmy. Hoy se han convertido en reclutadores de candidatos, sean artistas, luchadores, futbolistas, ¿no? Son reclutadores de candidatos, sean militantes o no del propio partido. Bajo esta figura de candidatos externos, hoy se dan ese lujo de postular candidatos, como acertadamente lo decía Jimmy, que no tienen los perfiles, que no tienen la capacidad para poder tomar decisiones que benefician a la sociedad. Y justamente en ese tenor, pues de alguna manera estoy dando respuesta, sin ser tan directo, a la pregunta que hace Raquel. Veamos entonces qué tipo de candidatos está postulando el partido que señala, ¿no? ¿Cuáles son los perfiles de los candidatos que se están perfilando? ¿Qué trayectoria traen? ¿Qué experiencia tienen? Y en función de ello va a estar la respuesta. Pero además, yo al inicio señalaba del artículo que comentaba, que escribí hace más de 10 años, y lo quise retomar hoy particularmente en esta charla, porque el reto sigue siendo el mismo. Yo apuntaba desde ese entonces que tenía que verse el tema de la equidad. Cuando en ese entonces incipientemente se hablaba de la paridad de género a través de cuotas, el 10%, el 20% de mujeres en la participación a cargos de elección popular. Bueno, yo ya señalaba desde ese momento, y hoy por fin en la elección del 2021, en el caso mexicano particularmente, se sentencia por parte del Tribunal Electoral que debía incluirse en las planillas y en las fórmulas para elegir candidaturas precisamente a las comunidades indígenas, al sector juvenil, a las personas con discapacidad o con capacidades diferentes, y por supuesto hoy a esta comunidad que ha crecido mucho, que hoy tiene mucha representación colectiva, me refiero a la comunidad LGBT, ¿no? Entonces ya las autoridades, hace un rato Jimmy hablaba justamente del aparato público, las autoridades ya pusieron de su parte, las autoridades electorales. Hoy lo que hace falta es que realmente la sociedad avale y respalde precisamente con un poquito de cultura este tipo de decisiones que ya se tomaron, porque efectivamente de lo que se trata es eso, que la sociedad en sus distintos sectores poblacionales, en sus distintas comunidades, llámese personas con discapacidad, llámese personas de la comunidad LGBT, llámese personas de algún grupo étnico, llámese mujeres, puedan tener injerencia en la toma de decisiones de los gobiernos. Y hasta ahora, por excelencia, pese a que nos guste o no nos guste, los partidos políticos son el único vehículo que existe. Existen las figuras de representación ciudadana, ¿no? de aquellos que se postulan sin partido. Sin embargo, la serie de requisitos se les complica tanto que muchas veces es mucho mayor mayor agilidad el decir, ¿sabes qué? Me registro por este partido. Y si partimos del hecho de que hoy los partidos se convirtieron en eso, vehículos, pues me subo en este o en aquel, ya el transfugismo ya ni siquiera tampoco es criticado, lo que le llamábamos coloquialmente el chapulineo, ¿no? Entonces, pues sí, son muchos los desafíos, son muchos los retos, y la sociedad en general, aquella que se interesa por el tema político, pero sin involucrarse activamente en la participación, estoy plenamente seguro, porque así lo demuestran algunos estudios de ciertos colegas que se han involucrado en hacer estudios serios de ello, es que la sociedad no mira en los partidos una institución de carácter político que pueda representar sus intereses. Realmente han perdido credibilidad los partidos políticos. De ahí justo, desde mi humilde percepción, la necesidad en la que se han visto
de hacer estas grandes coaliciones para poder participar y enfrentar precisamente la crítica de la sociedad y enfrentar precisamente los procesos político-electorales. Gracias, maestro Saúl. Regresamos con Jimmy. Tiene una pregunta de Raquel Rodríguez. Maestro, dice, su actual presidente del Perú, Pedro Castillo Terrones, ¿de verdad legitima y cuál sería la diferencia de la política de Perú a la política mexicana? Bueno, el presidente peruano, Pedro Castillo, que viene de un movimiento sindical, no fue precisamente el más destacado de los sindicalistas, es un profesor de educación primaria que representó a su sindicato. Se declaró abiertamente, él mismo se declaró como marxista en su campaña política y así llegó a gobernar, porque nosotros probablemente la sociedad peruana, harta ya del modelo neoliberal, optó lamentablemente por un extremo. Pero el problema de Pedro Castillo no es que sea marxista o que deje de serlo. El problema es que es inútil. El señor Castillo es nefastamente mediocre y tenemos un gobierno totalmente inoperante, en el cual hasta ahora, desde que asumió el mando el 28 de julio del año pasado, hasta ahora no ha habido ningún cambio importante en cuanto a la gobernabilidad del país, y el país se encuentra casi inactivo. De hecho, el Congreso esta es la tercera vez, creo, que está intentando deshacerse del presidente. Aquí se llama la vacancia presidencial. Busca cualquier pretexto, porque además de ser torpe, hay indicios de movimientos, vamos a llamarle mafiosos, que no dejan de ser de corrupción, que acechan bastante el comportamiento presidencial. Dicho esto, no creo que el gobierno actual de Perú se pueda comparar en cuanto a lo nefasto con ningún otro gobierno de América Latina. Probablemente soy demasiado derrotista con mi país, pero visto con Pedro Castillo, ojalá tuviese con nosotros un AMLO en Perú en vez de Pedro Castillo. Mitzi Pérez le pregunta, como consultor político, ¿qué políticas públicas implementarían o deberían de implementar los partidos políticos? Bien, los partidos políticos tienen que implementar políticas públicas primeramente acordes con la necesidad de cada uno de sus países. Los países en cada región, en cada situación y en cada circunstancia, y de acuerdo a la idiosincrasia de sus propias naciones, tienen distintas necesidades. Pero hay necesidades en común de todos, y esas necesidades en común son los servicios básicos. Una educación pública de calidad, un servicio médico de calidad y el acceso a una vivienda digna para todos los ciudadanos. Estas tres premisas, la educación, la vivienda digna y la salud, son políticas públicas que todos los gobiernos deberían, todos los partidos políticos deberían pugnar para que sea como bien público de mucha calidad. O sea, no podemos estar comerciando ni entregando estas cosas a empresas privadas. De hecho, la privatización de la salud ha conllevado a las muertes, a las miles de muertes por falta de un buen sistema de salud. De hecho, no podemos dejar de ver que la salud privada americana ha permitido que en los Estados Unidos muera tantísima gente, ¿no? Entonces, es imprescindible que tanto la salud como la educación, como la vivienda, sean de garantía pública y de mucha calidad. Ana Cano Macías, y por último, los partidos políticos también tienen el reto de materializar una real democracia interna, especialmente en el ejercicio de sus respectivos procesos internos, y creo que todos coincidimos en ello. Pues como es costumbre, les vamos a pedir un minuto para sus conclusiones. Por favor, empezamos contigo, maestro Saúl. Gracias. Efectivamente, el reto sigue siendo mayúsculo.
Hoy se habla mucho de proximidad social cuando se habla de temas de gobierno. En el caso de los partidos políticos necesitan esa cercanía con la gente, necesitan identificarse, ponerse en los zapatos de la propia sociedad. Muchos de los sectores poblacionales estén ávidos de participar. Este comentario reflexivo tiene que ver con lo que decía Ana Cano Macías. Muchos de los propios militantes aspiran a participar por un cargo de elección al interior de su partido y resulta que el partido elige a alguien que es hasta candidato externo. Ahí es donde están justamente limitando la propia participación al interior de su militancia, y esto genera descontentos. Eso es un reto a vencer, una inercia que no sé si no la han visto o realmente no le han puesto la atención que requiere, pero eso provoca precisamente el transfugismo. Se va, okay. En mi propio partido, donde llevo 30 años militando, no me dieron chance, pues me voy por otra vía, ¿no? Entonces, insisto, hay muchos retos a vencer, pero en gran medida tienen que ver con la propia democratización, la interna y hacia la sociedad. Tienen que ver precisamente con la empatía, tienen que ver con esa profesionalización de la que se habla, donde si yo no soy capaz de ver con claridad cuál es mi contexto y cómo debo desarrollarme o desempeñarme en torno a, pues hacerme llegar de la visión de expertos. Hace un rato Jimmy señalaba de la gran bondad que tenemos en nuestro país y que tenemos en la idea de las agrupaciones gremiales, y particularmente de la que represento yo en el caso de Tlaxcala, de Ciencias Políticas, pues tenemos una comunidad de muchos egresados, de muchos politólogos que se dedican precisamente a la consultoría, que se dedican precisamente al análisis de coyuntura de los temas que están al día y que bien pueden trabajar asesorías a los gobiernos, tanto locales como estatales como al propio federal, para poder ir mejorando la participación y el desempeño, que cristalice en resultados positivos, que cristalice en transparencia, que cristalice en rendición de cuentas y no en opacidad del desempeño de los gobernantes, ¿no? Gracias, maestro Saúl. Maestro Jaime Héctor Romero. Gracias, muchas gracias. La verdad es que no puedo estar más de acuerdo con lo que acaba de decir mi buen amigo Saúl. La democracia interna en los partidos es totalmente imprescindible para evitar, como bien también señalaba él, el transfugismo. La democracia interna, la profesionalización de los partidos, la calidad de los políticos para tener buenos gobernantes. Ojalá que muchos países latinoamericanos tengan la misma suerte que tiene México y que cuenten con una asociación de ciencia política, porque eso ayudaría muchísimo a tener buenos políticos, a ser políticos de carrera. Esto es importante saberlo, es importante ver de que América Latina le queda mucho todavía por delante, mucho pan por rebanar, y que de una u otra forma nos encontramos en una peligrosa disyuntiva en la que seguir por el camino de la desinstitucionalización nos va a llevar a una caída más de partidos y a una democracia de poca calidad. Trabajemos para mejorar nuestras democracias y trabajemos para mejorar nuestros partidos políticos con buenos políticos. Muchas gracias. Pues no me queda más que agradecerles como cada semana a partir de este lunes, maestro Saúl, maestro Jaime, su participación. Esperamos poder contar nuevamente en un tiempo muy corto, Jaime Héctor Romero, con su participación nuevamente y que nos pueda compartir esta visión que tiene también Sudamérica, Centroamérica, de la política mexicana, y también poder llevar a nuestra audiencia este contexto tan necesario de análisis en esta evolutiva de participación tan necesaria y fundamental para poder tener una modernidad democrática real. Pero sobre todo agradecerle a usted que nos permite llegar hasta donde tenga un dispositivo móvil, un equipo de cómputo. Recordarle que la información la va a encontrar en nuestra página www.imagen plataforma digital, también en nuestra plataforma de redes sociales,
y en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Están informados. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Me siento muy halagado. Feliz año nuevo. Felicidades a nuestra comunidad del Perú. Muchas gracias a mi amigo Gracias. Luis Villar. Saludos México, les quiero bastante. México lindo y querido. Hasta luego. Jimmy. Permiso. Chao, Gracias chao. por todo. Gracias.